Bienvenidos al podcast de Riesgo Te Busca, podcast en donde sin filtros y con una dosis de realidad hablaremos de todo lo que gira en torno a la búsqueda de trabajo. En ocasiones le hablaremos al reclutador y en algunas otras a los candidatos. Entonces prepárate para escuchar tu dosis de realidad laboral. Bienvenidos a un episodio más de su podcast de Riesgo Te Busca. El día de hoy voy a hablarte de la entrevista de trabajo. Si estás trabajando en tu manual, en el manual obviamente te hice una descripción súper larga de todo lo que tiene que ver con la entrevista de trabajo, pero me gustaría mucho desarrollarte el tema de manera breve, de manera concisa, explicándote primero los tipos de entrevistas laborales que existen. Primero, existen diferentes teorías de diferentes autores, pero lo primero que quiero dejar muy claro es que los seres humanos, incluyendo al reclutador, tienen diferentes vivencias, tienen diferentes situaciones que los llevan a tener ciertas tendencias. Como todos los seres humanos, lo primero que debes de definir y de identificar es que cuando te metes en el papel de reclutador, tienes que ser neutral. No se vale involucrar sentimientos o sesgos personales, como por ejemplo cómo se ve la persona o cómo interpretas a la persona. La realidad de la entrevista de trabajo es que tiene que ser objetiva para que descubras si el candidato es apto o no es apto. Conocimientos, actitudes, incluso desgraciadamente también existen situaciones interpersonales que tienes que analizar para que te des cuenta si es viable. Y te pongo el siguiente ejemplo. Imagínate que tú vas a mandar o que estás buscando personas para áreas comerciales. A lo mejor tiene muchos conocimientos, pero esta persona es muy introvertida. Y todos en el equipo de trabajo de esa empresa son personas súper extrovertidas. No va a encajar. Entonces, por mucho conocimiento que tenga y por mucho que sepa, no va a encajar. Esto lo haces con el fin de proteger al candidato de una mala experiencia, que tu reclutamiento no sea un reclutamiento fallido porque a las 2 o 3 semanas renuncie, y también tienes que cuidar la salud del equipo al que se va a integrar, porque la motivación de todos los colaboradores también se ve afectada cuando ingresa una persona nueva. Recuerdo cuando hacía la investigación de mi tesis, cuando estaba en la universidad, que hablaba de eso precisamente, cómo la contratación externa afecta la motivación de los colaboradores que ya existen. Hay que tener mucho cuidado de qué tipo de personas ingresas. Pero bueno, esos son otros temas, hay que cuidarlos. ¿Qué tipos de entrevista existen? Existe algo muy sonado, que son las entrevistas por competencias. Si estás trabajando en el manual, ya hablamos de la descripción de puestos, y en la descripción de puestos narras o plasmas cuáles son las competencias y en qué grado necesitas estas competencias de las personas que van a cubrir tu posición. Existen competencias individuales que reflejan este tipo de atributos como determinación, tenacidad, independencia, cómo aceptan los riesgos. Todo este tipo de cosas son las competencias individuales. Las competencias gerenciales hablan sobre su capacidad para tener a cargo a diferentes personas. Van a gerenciar una situación, liderazgo, empoderamiento, pensamiento estratégico, sensibilidad corporativa, gestión de proyectos y todo este tipo de cosas. Ahí, cuando estás en este tipo de entrevistas, cuando vas a realizar las preguntas, por ejemplo en las competencias individuales, rechazabas la situación o alguna situación porque te daba vergüenza decir que no. Cuando tú haces tu entrevista por competencias, le tienes que hacer a todas las personas las mismas preguntas en el mismo orden. Por eso a mí no es de mi total agrado, porque no todas las personas son iguales y hay que buscar la manera de que cuando hagas la misma pregunta obtengas respuestas y obtengas la información que estás buscando. Cuando regresando al tema de las competencias gerenciales, le puedes hacer la pregunta: ¿cómo lograste el cumplimiento de tus metas? Para que esta persona te narre un poco la manera y puedas identificar la capacidad y la competencia que tiene sobre a lo mejor el pensamiento estratégico, sobre su sensibilidad corporativa, el gestión de proyectos, cómo manejaba el riesgo, porque son las competencias que tú tienes y tú vas a ir marcando, basado en sus respuestas, qué tan elevada o qué tan desarrollada tiene la habilidad del 1 al 10, del 1 al 5 o con el parámetro que estés utilizando. Las competencias analíticas son situaciones que se refieren a capacidad para tomar decisiones, innovación, la habilidad analítica, cómo resuelven los problemas, el aprendizaje y todo este tipo de cosas. Ahí la pregunta sería: ¿qué es lo que haces
para encontrar la solución al problema X o Y, o cómo solucionaste el problema tal, o cómo solucionabas las situaciones conflictivas cuando te enfrentabas a los clientes. En el reclutamiento, por ejemplo, que es el ejemplo que he estado utilizando en el manual, ¿cómo lograbas atraer personas cuando tu vacante no era competitiva en el mercado? Ahí estás buscando la capacidad de análisis de la persona. También existen competencias interpersonales, en donde muchos empleos funcionan con temas de proyectos. El proyecto tal, a lo mejor un mercadólogo, a lo mejor algún diseñador gráfico, incluso vacantes como ingeniería civil, arquitectura, trabajan por proyecto. Entonces ahí le puedes hacer preguntas que pueden estar basados en cómo identificarías por qué están divididos y cómo lograste unir a un equipo de trabajo. O sea, cómo identificaste que el equipo estaba dividido y cómo los lograste unir. Esto porque estás buscando competencias interpersonales, debido a que ahí debes de buscar cómo funcionan en equipo. Ahora, existen otras competencias como las que son motivacionales y se refiere a la persona cómo se motiva. La resiliencia, que es una palabra muy, muy conocida, la motivación, cómo está orientado hacia resultados. Y la pregunta sería, ¿cuándo te esforzaste al máximo? Cuando te esforzaste al máximo, ¿cómo obtuviste? ¿Cómo fue la sensación de logro? O sea, cuando estás esforzándote al máximo y has tenido la mayor sensación de logro, ¿cómo fue? Las preguntas y las respuestas deben de estar basados en el modelo STAR, que es la situación, la tarea, la acción y el resultado. Eso es una entrevista por competencias, es un modelo de entrevista. Ahora, existen otro modelo de entrevista que es la entrevista estresante. En este modelo de entrevista, sin duda buscas sacar lo mejor del candidato en situaciones tensas. La técnica consiste en poner en todo momento las cosas lo más difíciles que puedas imaginar. Ahí lo que estás buscando es el entrevistador va a tomar, obviamente, buscarás tomando una actitud pues un tanto agresiva, directa, un poco antipático, preguntas que complican todo, las respuestas del candidato para tratarlo de arrinconar o de llevarlo a un punto de quiebre. Lo ideal en este caso es que el candidato no pierda la calma y el control, aunque muchas veces resulta complicado porque lo estás llevando a ese punto de quiebre. Este tipo de entrevistas es muy utilizado en sectores comerciales donde se exige al candidato o al empleado con mucha presión el cumplimiento de objetivos y de metas. Cualquier posición que tenga que ver con cumplimiento de metas y objetivos puede utilizar la entrevista estresante. Existe otra entrevista que es el modelo tradicional, en donde el reclutador o el entrevistador utiliza preguntas a su libre albedrío. Estas entrevistas están basadas o son muy utilizadas por pequeñas o posiblemente medianas empresas. La realidad es que en ese tipo de entrevistas el candidato no aporta mucha información más que la que está en el currículum, porque le estás haciendo preguntas a modo para que él te responda cosas similares. Ahí deberás de pedir con exactitud cosas o deberás buscar respuestas que te permitan definir los aspectos más importantes de este candidato para tomar la decisión. ¿Qué clase de preguntas se hacen en este tipo de entrevistas? ¿En qué empresas has trabajado? ¿Cuáles eran tus funciones principales en esta empresa? ¿Cuál es, por ejemplo, tu nivel de inglés? Y todo este tipo de situaciones. Por último, te voy a mencionar una entrevista que se llama el assessment o entrevista grupal. Aquí vas a hacer un panel en donde vas a tener a varios entrevistados y pondrás a hacer los casos prácticos. Por ahí hay una película, creo que está en YouTube, que se llama El Método. Esa película es literal un assessment, en donde exponen a todos a diferentes situaciones para estresarlos y llevarlos a una situación en donde muestren sus habilidades, sus conocimientos, todo ese tipo de cosas. Dentro de las entrevistas grupales está también la entrevista de panel, la entrevista en línea, que es obviamente por medios digitales, y dinámicas de grupo. Si quieres más información, puedes buscar literal en Google Assessment y ahí lo vas a encontrar mucha información. O si quieres darte una vuelta a ver la película, pues ahí está el tema muy bien desarrollado y podrás ver incluso hasta el caso práctico. Entonces,
Ya tienes todos los modelos de entrevista. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo debo de tener este proceso? También existen muchas teorías y existen muchas maneras de definir una entrevista, pero te voy a decir cómo yo utilizo el proceso de la entrevista. Recibo primero al candidato. Luego le pregunto datos generales y familiares. Hay como también para romper el hielo y también te voy a decir algunas preguntas que puedes hacer. Luego, después de esta parte de preguntas generales, me voy a las experiencias laborales. Hago un pequeño análisis psicológico de la situación, de lenguaje no verbal, lenguaje corporal, sus gestos, si fue cumpliendo con toda la situación y todo ese tipo de situaciones. Posteriormente me voy a ir a conocimientos adicionales y pasatiempos de mi candidato, porque esto puede terminar por concluir una decisión dividida. Por ejemplo, tengo a 2 candidatos que están empatados, los 2 son muy aptos, pero vamos a poner el ejemplo. Va a trabajar en una empresa donde hacen contenido digital y él va a ser el reclutador de esta empresa. Imagínate que un candidato por gusto hace contenido digital, sabe de plataformas, sabe de edición de videos, sabe de toma de fotografías, sabe de redes sociales, y el otro candidato no. Los 2 candidatos que están empatados en muchos temas pueden ser desempatados por conocimientos adicionales o pasatiempos, porque qué mejor que contratar para una empresa de medios audiovisuales a una persona que le gusta y que lo hace por pasatiempo a la que no lo hace. La capacitación va a ser diferente porque va a ser más rápida, porque va a entender muy rápido algunos términos que a lo mejor el que no tiene la experiencia no lo va a comprender o le va a costar un poco más de trabajo, y esta curva de aprendizaje va a ser más lenta. Por último, me voy al tema de la propuesta económica, en donde le explico nuevamente todo lo que tiene que hacer, cuáles son las actividades, cuáles son las funciones, cuáles son los horarios, todo lo que va a hacer, que puedes basarte, como también lo he dicho, en tu descripción de puesto, que de ahí es donde sacas la información. A los que están trabajando en el manual, estuve en capítulos anteriores, ahí está toda la información y de ahí sale tu propuesta económica, y también le vas a hablar del tema del dinero. Por último, le vas a preguntar al candidato: ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Abre el espacio para que te cerciores de que el candidato tiene todo muy bien definido y tiene todo muy claro, porque en muchas ocasiones existe rotación o abandono de trabajo porque el candidato se fue con cierta idea errónea de la situación. Entonces, yo ahí en mi experiencia les pregunto: ¿tienes alguna duda? No. Muy bien. ¿Me puedes por favor repetir el horario? ¿Me puedes repetir la propuesta económica? ¿Me puedes repetir las actividades? O se las repito para que no haya duda, de manera rápida y en un rápido resumen, para que el candidato se vaya con toda la información. Ahora, vamos a hablar de un par de preguntas. Al inicio, yo te sugiero que hagas una pregunta rompehielo, que es como la teoría lo indica. Es: ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal el tráfico? ¿Qué tal el calor? No te metas en temas polémicos sociales. No hagas preguntas que puedan generar un conflicto social por diferencia de valores. Haz preguntas sencillas. ¿Te costó trabajo llegar? Oye, preguntas rápidas. Después, cuando te vas a los datos familiares, a los datos generales, aquí la realidad es que buscas conocer un poco más de la persona. Yo, personalmente, sí hago la pregunta: ¿soltero o casado? ¿Tienes hijos? Y no lo hago por el sesgo de no contratar a mamás o papás. Si me dicen que sí tienen hijos, les pregunto después: ¿y quién te ayuda a cuidarlos mientras trabajas? Y si tienen alguna emergencia, ¿quién acude si no puedes tú? No es por el hecho de decir: eres mamá, ya no te contrato. Pero es un tema muy importante, porque cualquier papá, y si tú que me estás escuchando eres papá, sabes que para los hijos y por los hijos no hay poder humano que te detenga, y vas a hacer todo lo que está a tu alcance para darles lo mejor, porque al final tu chamba como papá, una de las muchas chambas como papá, es protegerlos. Si tienen un problema y no puede ir nadie, vas a dejar lo que estás haciendo y te vas a ir. Por eso yo hago esa pregunta, no por el hecho de no contratarlos. Así que hay que tener mucho cuidado con esta pregunta si es que la vas a realizar. Vas a hacer preguntas también como generales y familiares, como nivel de estudios. No, pues ya terminé la carrera. ¿Titulado, pasante o en proceso de titulación? Son temas muy importantes, porque a lo mejor tu vacante requiere que esté titulado, y él, como terminó la escuela y está en proceso de titulación, cree que le pueden dar la oportunidad. Tú no eres quien decide si sí o si no. La naturaleza de tu posición y de tu vacante te lo pide. Y te pongo el ejemplo: un contador que va a realizar declaraciones necesita sí o sí la cédula. Imagínate que está en proceso de titulación y se la entregan en 4 meses. No va a poder hacer la principal función, que es la declaración de impuestos. No lo puedes contratar. Entonces ten mucho cuidado. ¿En qué colonia vives? ¿Cuánto tiempo haces en transporte? Y todo ese tipo de preguntas son las que van ahí. También existen ya
preguntas que van muy bien dirigidas a la parte de la experiencia laboral. En el manual te pongo una lista de preguntas y te voy a hacer aquí alguna mención de algunas, como por ejemplo, ¿qué fue lo que te llamó la atención de mi vacante? ¿Cuánto estás buscando al mes? ¿Cuánto ganabas en tu anterior empleo? ¿Tienes algún dependiente económico? Ahí ya estás haciendo la transición de lo general a la parte más importante de la vacante, porque es muy importante que sepas este tipo de cosas. Sí, pues mira, la verdad es que mi mamá depende de mí al 100% y tú le estás ofreciendo un sueldo de 8,000 pesos y le preguntas, oye, ¿y a cuánto ascienden tus gastos mensuales? Y él te dice que 5. Oye, ¿y los gastos de tu mamá a cuánto ascienden? Y te dice que 10. Ya estás hablando de que necesita mínimo 15,000 pesos y tú estás ofertándole 8. Por consecuencia, o va a buscar chamba, va a seguir buscando chamba a los 15,000 o va a buscar tener otro tipo de ingresos. Pero es muy importante que tengas mucho cuidado con esta parte, debido a que puede ser una situación de desesperación que tome tu empleo y que siga buscando, y lo que estás buscando son personas que perduren durante mucho tiempo. En esa transición vas a hacer preguntas ya sobre sus experiencias laborales anteriores. Oye, en la empresa ejemplo 1, ¿qué actividades realizabas ahí? ¿Cómo era tu actividad? ¿Tú llegabas a la oficina o a tu lugar de trabajo y cuáles eran tus principales funciones? ¿Tenías personas a tu cargo? ¿Cuál fue el mayor logro que dejaste en esa empresa o que tuviste? ¿Cuál fue el mayor problema y cómo lo solucionaste? ¿Por qué renunciaste? ¿Cuál fue el mayor error que cometiste? Defíneme qué hacías. Si te empieza a platicar cosas y te surge alguna duda, te voy a poner un ejemplo. No, pues yo en mi anterior empleo hacía reclutamiento y selección de personal, tenía personal a mi cargo, publicaba en diferentes plataformas. Y si a ti te queda duda, vamos a poner las plataformas. Tú quieres saber en qué plataformas publicaba. Oye, ¿y en qué plataformas publicabas? Ya fuiste de lo general a lo particular. Ya le hiciste una pregunta concreta. ¿Qué plataformas sabes utilizar? De esa manera, en las entrevistas vas armando un contexto de la situación. Hay una lista de preguntas muy grandes, te estoy hablando de las generalidades, pero cómo interpretar, ahí es en donde ya empiezas también a analizar su lenguaje no verbal, su posición. Ahí te sirve un poquito de programación neurolingüística o que te eches un clavado investigando un poco del lenguaje no verbal, qué significan los gestos. No lo tomes como una generalidad, pero todos los elementos que vas teniendo en la entrevista te permitirán definir si es o no apto para pasar al siguiente filtro. En la parte del análisis psicológico vamos a utilizar un término que es rapport. El rapport no es nada más como que tener una conexión de ida y vuelta, o la relación. Proviene de la psicología y es utilizado para referirse a la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona para que se comunique de una mejor manera contigo. Ahí también es en donde aplicas, en este punto del análisis psicológico, puedes utilizar a lo mejor algún test. Existen muchas empresas que utilizan el de la figura humana, el del árbol, el de que cuenten una historia. Si no tienes conocimiento en esto, puedes buscar en internet los manuales o puedes acercarte a algún psicólogo. Digo, si tú eres psicólogo y estás en reclutamiento y selección de personal, pues obviamente vas a tener una habilidad muy grande de análisis. No es lo mismo analizar personas en terapia que para laborar, pero te sirve bastante tu conocimiento. Y si no tienes conocimiento, estos tests te pueden servir bastante. Sí, sé que son test muy antiguos, pero que te pueden dar algunos elementos importantes y que te pueden ayudar poco a poco a ir mejorando tu reclutamiento. Si bien este manual es para personas que no tienen tanta experiencia en reclutamiento, tienen nula experiencia en reclutamiento, son buenos elementos para que arranques y vayas uniendo las piezas de diferentes lugares. El tema de los conocimientos adicionales, vuelvo a repetírtelo, ya lo platiqué anteriormente, es para ver e identificar si a lo mejor sus hobbies o pasatiempos son afines a la empresa. En la entrevista también debes de fijarte mucho en la imagen de las cosas. Ojo, no si es bonito o feo, si es guapa o fea. Debes buscar que el candidato te transmita profesionalismo, que el candidato haya llegado bien vestido, no con ropa de marca, pero que trate de que se vea alineado, que llegue bien peinado, si tiene barba que esté bien rasurado, si es mujer que venga pues de una manera formal, casual o formal, dependiendo del código de vestimenta o este tipo de situaciones. Te pongo el ejemplo, tienes a un candidato que se ve bien y un candidato que se ve mal, que te entregó un currículum
El que se ve bien te entregó una carpeta sin arrugar, un documento bien impreso, bien alineado. El documento de estampa, solamente de verlo rápido, se ve atractivo y bien. Y tienes otro candidato que llegó desalineado, que llegó tarde, que la carpeta está arrugada, que el currículum está manchado. Eso habla de qué tanta atención le ponen a los detalles. Te vuelvo a repetir, todo es para discernir entre qué candidatos o qué candidato vas a elegir, o vas a pasar a una terna o vas a pasar al siguiente filtro. Y por último, en la entrevista vas a hacer una propuesta económica. Ahí le vas a repetir todas las actividades y le vas a narrar todas las actividades. Si es que no has hablado anteriormente de eso, le vas a decir: el horario de trabajo es tal, estamos ofreciendo tanto, las prestaciones son estas, las actividades principales son estas, los conocimientos que necesito son estos. Como ya le hiciste preguntas, le estás reafirmando la información, y el candidato ahí puede sorprenderte diciéndote: sí, investigué a la empresa y me di cuenta que ustedes desde 1995 hacen esto, o que su principal producto es este, o descubrí esto en la página de internet, en redes sociales vi esto, tienen X promoción, o sea, el candidato y te va a mostrar ciertas cosas. Por último, vas a llegar a las dudas del candidato, le vas a preguntar si existe alguna duda, alguna pregunta, y si todo quedó claro, vas a concluir la entrevista. Aquí te invito y le voy a poner mucho énfasis a esto. Si no es viable, descártalo de inmediato. Por favor, no le digas nosotros te llamamos. Ponte en el lugar del candidato. Muchos reclutadores, por temor y por poco valor de decirle a alguien no, porque no saben decir que no, le dijeron a muchos durante mucho tiempo: nosotros te llamamos, y nunca le hablaron. Esa frase ya se convirtió en: gracias por participar, nos vemos. Si le vas a decir nosotros te llamamos, es porque verdaderamente le vas a llamar y dile: nosotros te vamos a llamar en X cantidad de tiempo. Si no te he llamado yo, me puedes contactar, me puedes mandar un mensaje de WhatsApp. Yo siempre les digo, porque soy un reclutador externo, les digo: voy a compartirle tu información a mi cliente, y en cuanto tenga información, me comunicaré contigo para indicarte el siguiente paso. Si mi cliente lo descarta, inmediatamente le digo: ¿sabes qué? Para mi cliente no fuiste viable, te agradezco mucho, te quedas en mi bolsa de trabajo. ¿Por qué? Yo sí tengo una bolsa de trabajo porque de repente algunos candidatos me cubren diferentes posiciones. Si no es tu caso, dile la verdad. Si puedes, para que sea una entrevista que haya sido de utilidad para este candidato, darle una pequeña retroalimentación. Mira, no eres viable, y si me lo permites y te lo permite, dale una pequeña retroalimentación. Mira, tu currículum lo puedes mejorar en este punto. Creo que esta parte de la entrevista no la manejaste de la manera adecuada. Te sugiero que hagas esto, te sugiero que hagas el otro. Déjale algo positivo. Si ya vino la entrevista contigo, ya le dedicaste tiempo, ya te dedicó tiempo, no te cuesta nada dedicarle un minuto para darle una pequeña retroalimentación. Si le vas a dar un proceso, indícale cuál es el siguiente paso y los pasos subsecuentes. Oye, le voy a mandar a mi cliente la información, y en cuanto me digan, te voy a mandar una segunda entrevista de la cual yo te voy a dar toda la información para que no tengas ninguna duda. Ponte en el lugar del candidato unos segundos y recuerda, cuando tú estabas buscando trabajo, la incertidumbre que te mataba, todo lo que te generaba, ansiedad, estrés, obviamente el hecho de no saber qué está pasando. Estás buscando trabajo, tienes necesidades, a lo mejor estás muy apretado de lana y te urge chambear. Si te dan información certera, créeme que serás un buen reclutador, porque la gente también estará atenta a tus instrucciones. Di todo claro, sé respetuoso, pero trata de dejarle siempre algo positivo a alguien, aunque no lo vayas a contratar. Y si ya tienes candidatos que están avanzando, existen errores muy comunes como lo que te acabo de decir de nosotros te llamamos. También existe un error muy común en el que no le dan retroalimentación a los candidatos que van avanzando y los van dejando ahí en el olvido. Dejan de hablarles, dejan de todo, de darles información, y obviamente los candidatos, pues, obviamente se frustran. Acuérdate, si trabajas para una empresa, puedes quemarte a nivel social. Ya hay algunas empresas en este país que están súper quemadas, como la empresa de las ollitas, que solamente con mentiras llevan a la gente y les prometen puestos administrativos y terminan ofreciéndoles vacantes de ventas, o incluso de los multiniveles, en donde te dicen que vas para ventas, pero que tienes que invertir 3,000 pesos para poder ingresar. Cuida mucho esta situación. Cuida mucho la imagen de la empresa y tu imagen como reclutador. No sabes en qué momento te puedes encontrar esas personas en circunstancias diferentes. Este capítulo
Lo traté de hacer breve, lo traté de hacer de manera rápida porque la información de la entrevista es muchísima. Si estás trabajando en el manual, ahí viene descrita la información detalle a detalle, punto a punto, cosas súper importantes. Si me estás escuchando y no sabes qué onda con este manual, contáctame a través de mis redes. En la descripción está el enlace para que me puedas buscar y sepas cómo adquirir este manual en donde te explico de cero cómo hacer reclutamiento efectivo. Mis más de 10 años de experiencia me han ayudado a poder desarrollar este manual y poderte platicar cómo hacer el reclutamiento y cómo me ha funcionado a mí en la práctica. Entonces, con esto me despido agradeciéndoles haber llegado hasta este punto. Y si no estás trabajando en el manual nuevamente, pues espero que estos consejos te sirvan en tu búsqueda de candidatos. Si estás trabajando en el manual, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo módulo. Y con esto concluyo. Espero que esta información te haya sido súper útil y como siempre también les digo, nos escuchamos en próximos episodios. Hasta luego. Esta dosis de realidad laboral terminó por hoy. No te olvides de suscribirte para escuchar lo que gira en torno al trabajo. Acompáñame en próximos episodios donde te daré un poco más de realidad laboral.